de las pymes es que nos vamos a hablar con la presidente de ACOPI, María Elena Ospina, que está con nosotros en la línea. Presidenta Ospina, bienvenida, gracias por hablar con Mañanas Blue. Camila, muy buenos días para ti, para todos los oyentes. ¿Cómo está? Pues mire, yo algo confundida y quiero saber si ustedes tienen ya la respuesta. Nosotros en algún momento, hace como 3 semanas, dimos la noticia, de hecho, desde Cartagena, en uno de los congresos que hacen diferentes gremios, en donde las centrales obreras supuestamente habían llegado con una propuesta unificada del 10% del aumento del salario mínimo. Y hoy vemos que eso está mucho más arriba. ¿Ustedes tenían esa misma información o qué fue lo que pasó y cuál es la propuesta concreta de las centrales obreras con las que llegaron a la mesa? Bueno, realmente no nos esperábamos esa cifra tan exorbitante, además del 16%. Eso pues se sale de todo contexto en la situación que tenemos hoy en el país. Entonces, de verdad que se aleja mucho de la realidad que tenemos hoy. Pero entonces, este 16% con el que llegan las centrales obreras, que ustedes no se lo esperaban y que ustedes son, digamos, los representantes de las pequeñas empresas, que son las que generan, ahorita usted me corrige la cifra o no, pero entiendo que generan más del 60 a 70% del empleo formal en Colombia. Es esa pequeña empresa, esa de 5 empleados, de 6 empleados, etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben por qué cambiaron? O sea, ¿por qué cambiaron de opinión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Obedeció, por ejemplo, a los videos del ministro del Interior, Armando Benedetti, de las declaraciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que dijeron, bueno, tal vez en esta oportunidad tenemos apoyo para pedir mucho más? Bueno, yo pienso que sí, porque realmente tú sabes que los sindicatos hoy pues están de la mano del gobierno y pienso que eh, en este momento como que tendrían mucho que ganar, digamos así, pero no se están fijando en la realidad de un país donde, como tú dices, el 99.7 del tejido empresarial es micro, pequeñas y medianas empresas, y de esas el 90 son micro, que son de 1 a 10 empleados. Entonces, donde el aumento de salario se convierte en un costo laboral que muchas veces es difícil de sostener, y nosotros lo que estamos buscando como gremios precisamente es esa sostenibilidad de los ingresos de los colombianos, pero que sea sostenible, porque si no queda muy difícil realmente sostener los empleos formales que tenemos en el país. Además que sí es verdad, esa micro y pequeña empresa generan más del 60% del empleo, y entre micro, pequeñas y medianas el 80%. ¿Tiene usted identificado, presidenta, qué ha sucedido con los trabajadores de salario mínimo en las empresas que ACOPI representa, que son micro, pequeñas y medianas? Es decir, ¿cómo ese universo de colombianos que ganan un salario mínimo ha aumentado, ha decrecido con los últimos años en que el aumento del salario mínimo pues ha sido significativo? Es que miren esta cifra. En el país, 11.3 millones de personas ganan menos del salario mínimo. Y si nosotros miramos lo que pasó entre el 2024 a octubre, del 2024 teníamos 10.1 millones de personas que ganaban menos del salario mínimo. Esto aumenta en 1.200.000 personas que ganan menos del salario mínimo. La otra cifra importante es que en 2024 octubre nosotros teníamos 3.700.000 personas que ganaban el salario mínimo. Y este año octubre, según las cifras del DANE, tenemos 2.400.000, o sea que decrece quien gana el salario mínimo. Entonces, realmente el aumento del salario mínimo, en vez de aumentar las personas que ganan este salario, vemos que no, se pasa más a la informalidad y a los que ganan menos de un salario mínimo. Entonces, ahí es donde tenemos que ser coherentes con los aumentos que podemos decretar en el país.
Sí, presidenta Ospina, esta mesa de concertación comenzó hace algunos días con el anuncio, por ejemplo, de que Fenalco no iba a participar porque dice el doctor Cabal que aquí no va a haber concertación. Ayer hablábamos con Fabio Arias, presidente de la CUT, y decía que esto estaba en una especie de tensa calma. ¿Usted cómo ve el ambiente en esta mesa y cree que es posible una concertación? Porque es que la diferencia es grande entre un 7.21% y un 16%. ¿Usted ve que hay manera de encontrar un punto medio o esto está difícil? A ver, nosotros estamos esperando el día de mañana que tenemos mesa, que el gobierno también destape sus cartas. El ministro se comprometió a que mañana lleva las cifras del gobierno. Entonces, nosotros pensamos que puede haber una media mañana en las cifras del gobierno, pero nosotros como gremios, como representantes de los empleadores, tenemos que ser muy claros y muy pragmáticos en las cifras porque tienen que ser coherentes con la productividad, coherentes con la inflación del país. Entonces, claro, pero ustedes consideran desde ACOPI, que son el gremio de las pequeñas empresas, que aquí el gobierno nacional en esta oportunidad, más que ser un mediador en la negociación entre centrales obreras y empresarios, está tomando partido por las centrales obreras. ¿Y por qué le hago esa pregunta? Porque precisamente por lo que le decía mi compañero Lucas, y es, Fenalco sí está diciendo eso, aquí no hay garantías, aquí el gobierno no está mediando, sino está tomando partido. ¿Ustedes en ACOPI sienten lo mismo? La verdad, sí. O sea, ¿ustedes creen que aquí están negociando es con el gobierno y no realmente con las centrales obreras? Eso es lo que nos dan a entender con las actitudes, con las acciones. Realmente eso pensamos, pero esperemos mañana qué nos va a decir el gobierno. La cifra del gobierno es muy importante, pero nosotros sí subir más ese piso es muy difícil porque nosotros no podemos permitir que el salario mínimo suba muchísimo más de la inflación, porque igual van a subir los costos y los precios de los productos. Entonces, a la final, el consumidor final es el que termina pagando todos estos recargos que tenemos. Presidenta Ospina, es que precisamente el periódico El Tiempo dice que realmente el gobierno estaría analizando una propuesta de 13,3%, y pues eso, cuando uno lo menciona a uno, todo el mundo le dice, pero pues está loca, el gobierno no lleva una propuesta, ¿de dónde sacó esa información? Pero lo cierto es que por esa misma razón es que el mismo Cabal de Fenalco ha venido diciendo es que el gobierno está pensando en una cifra de 2 dígitos, y hoy pues El Tiempo publica esto. ¿Qué información tienen ustedes de esa posibilidad, de esa propuesta del gobierno de un posible 13,3%? No, hoy no tenemos todavía la información, por eso estamos esperando el día de mañana que se haga oficial la cifra del gobierno, pero nosotros tenemos como gremio, y la propuesta es responsable. Hay que tener responsabilidad con el Estado, responsabilidad con las empresas y también responsabilidad con los trabajadores. Además que las empresas somos las que generamos el empleo del país y es muy difícil nosotros decir que es que un 13% son casi duplicar la inflación. Estamos en el 5.3 de inflación, sería duplicarla. ¿Qué significa cuando esto se duplica o se triplica? Cuando sube la inflación, también nos van a subir las tasas de interés, que obviamente el Banco de la República tiene que, para frenar la inflación, tendría que subir las tasas de interés y eso también afecta a la inversión del país. Entonces, nosotros lo que le solicitamos al gobierno es que miren y revisen de una forma responsable cuál sería realmente ese incremento del salario mínimo que no afecte ni a las empresas ni a los trabajadores y tampoco la canasta familiar, porque también se vendería demasiado afectada. Más un gobierno que habla de la economía popular, de las bases, y la microempresa en este país que representa el 90%, la micro, entonces está dentro
de ese tejido empresarial que podría llamarse economía popular. Entonces no estamos siendo coherentes con el discurso. Pues es María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, precisamente sentada a la mesa de negociación del salario mínimo, que tiene que pues salir concertado, o si no, entiendo que hasta el 16 para que haya una concertación, si no se dará por decreto, que según lo que usted nos dice, pues favorecería más a las centrales obreras que a los empresarios, porque el gobierno está jugado por hacer un aumento significativo del salario mínimo este año. Señora Ospina, mil gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias, siempre en sus órdenes. Yo tengo una teoría, Camila, que explicaría su primera pregunta de por qué se movieron de 10 a 16. ¿Por qué? ¿Por los videos de Benedetti será o por qué? Es terreno especulativo, pero con gente que ha hablado, que está ahí en esa negociación, me parece que el gobierno obviamente no quiere pues salir que fue una cosa arbitraria y que yo digo que 13 tal, sino si las centrales se mueven de 10 a 16 y los gremios dicen 7, bueno, el gobierno dice yo soy salomónico y me paro en 12.5. ¿Usted cree que son las centrales obreras haciéndole el favor al gobierno? Con que están en diálogo porque, bueno, legítimamente el gobierno cree en eso, es su posición ideológica y además lo ha dicho, vamos por 2 dígitos, pero si las centrales obreras ponen 10 y los empresarios 7, pues el gobierno dice no le voy a firmar un cheque en blanco o no les voy a hacer caso sin que haya negociación. En cambio, 16.7 y yo firmo 12, sí queda como que yo estoy en la mitad y tercié. Pero es que ¿sabe qué es lo que pasa? A mí me sorprendió que ahora llegaran con el 16%, porque si habían llegado con el 10% y las empresas con el 7%, es que esto nos íbamos a comer buñuelo y natilla ya, porque del 7 al 10 pues se llega a un punto medio entre las partes y creo que todos quedan contentos. Veo, Camila? ¿Hace cuánto hablábamos aquí? Hace unas 2 semanas que usted me dijo, pero tenemos que hacerle caso a Benedetti. ¿Benedetti acaso es que es el gobierno? Sí. Yo veo cada vez más cercano que esa cifra del 1.800.000 sea realidad. Que acuérdese que lanzó esa propuesta en un trino hace más de un mes y todos decíamos, bueno, hay que ver, es alta. Cuando usted ve, por ejemplo, la media entre el 7.21 y el 16% es 11.6%. Yo veo muy cercano el 11% que desde hace un mes estaba proponiendo Benedetti teniendo razón. Yo lo veo por ahí. Vea, Luca, los números. Hoy en día el salario mínimo es de 1.423.000. Si el aumento es del 13%, quedaría en 1.613.000 y si le suma el subsidio de transporte, queda en 1.813.000. Ahí está. O sea que sí tendría razón el señor Benedetti. Decía la directora de ACOPI, la presidenta de ACOPI, que esto tiene una presión inflacionaria. ¿Por qué? Porque se estaría subiendo, si se llegase al 16%, pues duplicando o triplicando la inflación, que creemos que va a cerrar en un 5% más o menos en este 2025. Y de hecho, hoy la FED se reúne. ¿Cuándo se reúne la FED, Sebastián? Hoy, Camilo, hoy y mañana. Es la última reunión del año. ¿Y cuáles son los pronósticos de si van a subir tasas de interés o no? Y ojo que esto es muy importante para quienes nos escuchan. La Reserva Federal en los Estados Unidos toma decisiones sobre las tasas de interés y eso tiene un impacto directo sobre el precio del dólar, y sobre las tasas de interés también aquí. Sí, el costo de la deuda al final se nos baja un poco. Pues Camila, el mercado está un poco inquieto porque algunas actas de la última reunión mostrarían que había cierta división interna entre los 12 miembros, pero parece todo que estará alineado, así al menos lo dicen los pronósticos, que hoy en la última reunión de la Reserva Federal se bajaría la tasa de interés 0.25%, sería la tercera disminución del año. Están ahorita en 3.75, entonces pues no sé si al presidente Trump le agrade, pero se despide el 2025 con 3.5. Lo otro importante es que es la última reunión antes de que se sepa quién va a ser el reemplazo de Jerome Powell. Powell va a estar hasta mayo del próximo año, pero pues digamos que Trump tiene la expectativa de anunciar al mundo quién sería su próximo presidente de la FED, el que él va a proponer. Todo parece indicar que va a ser Kevin Hassett, que es hay un comité asesor económico que le habla al oído a Trump en temas económicos, y Hassett es como el presidente de ese comité. Powell va hasta mayo y lo que se está en este momento esperando es que haya 2 bajas más en 2026. Entonces, digamos que la FED se sentiría cómoda, eso es lo que muestran las actas, en un 3%. La FED no está bajando las tasas de interés al ritmo que quiere el presidente de los Estados Unidos. Aquí, así como aquí tampoco en Colombia el Banco de la República está bajando las tasas al ritmo que quiere el gobierno nacional, entre otras por las presiones inflacionarias. Y de hecho, Gonzalo, según una encuesta de Político, este portal político, valga la redundancia,